Buenas tardes, esto es Día Político por TSI. Esta alianza entre el Pino Socialdemócrata y el Partido Liberal, que se ha dado a través de sendos comunicados, hoy dieron también un comunicado referente al nuevo Código Penal en Honduras, pero es una alianza que va más allá, será una alianza política que va a lograr llegar hasta el final de las elecciones generales de noviembre del 2021. Abogado Eduardo Martel, gracias por atendernos aquí en Día Político. Buenas tardes. Gracias, qué gusto saludarlo, Ramón, deseando que se encuentre bien y que se cuide en estas condiciones complicadas. Yo diría con contundencia que sí, eso es lo que demanda el pueblo hondureño, la unidad de distintos sectores para tratar de salir adelante y de sacar adelante este país en condiciones complicadas de crisis democrática, constitucional, de salud, económica. Ya no podemos solos. La situación es tan compleja que lo que hemos decidido como Partido Liberal es aunar esfuerzos con otros sectores políticos y sociales, sin descartar económicos, estudiantiles, obreros. Pero en este momento político, con el PINU tenemos una estrecha relación que hoy por hoy se trata de temas de país, Código Penal, la crisis del coronavirus, tratar de establecer algunas propuestas de reactivación económica, pero en el horizonte está la alianza electoral que debería, si somos maduros y si somos realmente patriotas, pensando en el interés del país, incorporar a otros sectores para participar con una propuesta única electoral que logre la convergencia de distintos sectores del país. Ha sido claro, don José León, cuando ha hablado aquí en Día Político, que habrá una alianza política siempre y cuando el candidato del partido sea don Luis Zelaya. Si no dice él, no hay alianza con otro movimiento al interior del Partido Liberal. ¿Cómo lo ve? Eso nos honra y eso realmente nos motiva a seguir en esta lucha. Nosotros tenemos que ir, Ramón, a procesos primarios que, por cierto, quieren ser boicoteados, quieren ser torpedeados, saboteados desde distintos sectores oficialistas y sectores afines al oficialista. Quieren boicotear ese proceso primario. Nosotros vamos a tener en el Partido Liberal una lucha interna, como siempre la hemos tenido, y tendrá que imponerse el candidato que hoy por hoy creo que ha demostrado mayor coherencia, que se llama Luis Zelaya, y a quien estamos apoyando de manera directa. Pero eso tienen que ser los liberales en una justa democrática, abierta y transparente, que lo señalen a él como el elegido. Una vez sucede ese paso, vamos a consolidar este proceso. A nosotros nos honra que José León, presidente del PIN, una persona seria, emite esas palabras, y creo que de alguna manera Ramón recoge realmente lo que ha sido estos últimos 2 años. Luis Zelaya se ha enfrentado a diversos sectores que lo han adversado, pero después de 3 años parece ser que la razón está de nuestro lado. Y si se logra ese primer objetivo, el PINO estaría consolidando la alianza electoral con el Partido Liberal, siendo Luis Zelaya la cabeza de la misma. Me llama la atención lo que usted dice, abogado. ¿Quiénes son esos sectores afín al oficialismo que quieren oponerse a que existan elecciones primarias en Honduras? Mire, abiertamente el Partido Nacional obviamente ya ha dicho en varias ocasiones a través de diversos voceros que hay que analizar la realización de los procesos electorales primarios e internos de marzo del próximo año. Yo no quisiera pensar, aunque pareciera ahora evidente, yo no quisiera pensar que Libre también, o mejor dicho, y acoto, que Manuel Zelaya y Xiomara Castro están bajo esta posición. Yo recuerdo cuando nosotros denunciamos lo del Registro Nacional de las Personas en septiembre del 2018 y denunciamos la manera incorrecta en que se eligió el CNE y el Tribunal de Justicia Electoral. Ellos señalaron que con eso se solventaba toda la crisis democrática del país, toda la crisis electoral, que teniendo Libre delegados en estos entes se resolvía. Hoy por hoy vemos con asombro que dicen no al proceso eleccionario, teniendo personas en estos entes que o bien son incapaces y no pueden realizar su trabajo, o bien están siendo cómplices por acción o por omisión con aquellos que quieren boicotear. Y hay otros sectores económicos, empresariales, pero ciertamente nos preocupa que Libre, que ha señalado siempre su oposición manifiesta al narcorrégimen, como lo señalan, hoy por hoy esté boicoteando un calendario electoral que podría abrir las puertas, Ramón y pueblo hondureño, a boicotear el proceso de las elecciones generales. Ahora, abogado, ¿usted está de acuerdo en irse a unas elecciones primarias con un nuevo censo depurado o con nueva cédula de identidad? ¿O comparte la opinión, por ejemplo, de una de las corrientes internas de Libre, del abogado Wilfredo Méndez, que no es necesario un censo electoral depurado, sino que prepararse para un censo depurado para las elecciones generales?
Mire, Ramón, nosotros lo dijimos desde el diálogo político. Usted me Sí. entrevistó en aquel momento varias veces. Allá se tenía que haber mostrado la voluntad política de hacer reformas electorales con el suficiente tiempo, 4 años antes de un proceso electoral. No hay voluntad política y aquí lamentablemente va a suceder lo que quiere el Partido Nacional en cuanto a reformas electorales. Yo coincido, y lo hablo a título personal, no a título del Central Ejecutivo, porque no lo hemos discutido Sí. en este sentido, pero yo coincido con Wilfredo Méndez en su totalidad. Hay mecanismos, Ramón, para tratar de garantizar un proceso lo más transparente posible y prepararnos con un censo depurado, con una nueva tarjeta de identidad para el proceso general. Pero en el proceso primario perfectamente podemos establecer mecanismos si abren las puertas, si se dejan asesorar, si dejan escuchar, si nos permiten opinar, porque ni siquiera eso, el Registro Nacional de las Personas y el CNE, si hay esa posibilidad de diálogo, se pueden llegar a acuerdos y yo estaría totalmente en sintonía con lo que dijo Wilfredo. ¿Y don Roberto Brevé no es del Partido Liberal, pues? Bueno, usted conoce esa realidad mejor. ¿No le consultan ustedes a su representante ahí en el registro? ¿O a la señora Hall allá en el consejo? Tuvimos una plática, a pesar de que nos opusimos a lo del registro, tuvimos una plática a los meses con el señor Brevé y él prácticamente nos dijo que con todo gusto, pero que él necesitaba recibir órdenes de arriba, de quien lo había puesto, y eso lamentablemente es lo que debilita a las instituciones. Prácticamente nos cerró las puertas y desde entonces, que eso fue hace más de un año, no hemos tenido ningún tipo de comunicación porque él fue muy claro. No depende de mí, depende de quienes me pusieron. Si ustedes se ponen de acuerdo con ellos, pues avanzamos. Ahora, abogado, aparte del Pino Socialdemócrata, ¿hay otros partidos minoritarios interesados en hacer alianza con ustedes? Mire, sí, obviamente no puedo dar demasiados detalles porque, Ramón, nosotros estamos trabajando. A pesar de este confinamiento, nosotros estamos trabajando. El PINU y el Partido Liberal están teniendo conversaciones con distintos sectores, no solamente de los partidos pequeños. Y abro ahí también la puerta de Libre, con algunos sectores de Libre ya estamos conversando, no así con la Coordinación General de Libre, porque no se han dado las condiciones, aunque los puentes están tendidos. También se está hablando con sectores del Partido Nacional que son críticos con el accionar de Juan Hernández y del Partido Nacional en este momento. Estamos hablando con sectores sociales que hay que incorporarlos en esta lucha y también con sectores empresariales y obreros. Bueno, abogado Eduardo Martel, gracias por atendernos en Día Político. Muy amable. Gracias a usted. Gracias, abogado. Vamos a la pausa. Hago comunicación con el abogado José Benedicto Santos, dirigente de Libertad y Refundación. Ayer tuvieron una reunión con la Coordinación Nacional referente al tema de elecciones primarias, porque después vamos a hablar de las elecciones internas para escoger autoridades en Libre. Esto de las elecciones primarias, ¿están claros ustedes, por lo menos ustedes que representan al movimiento de Doña Xiomara y otros movimientos internos en Libre? Porque hay otros movimientos como el de Wilfredo Méndez que quiere primarias, a como dé lugar. Abogado, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, miren, la idea de irnos a un proceso, la voluntad de irnos a un proceso primario, eso no está en discusión. Esa ha sido la voluntad de una participación democrática en Libre. Eso no hay ninguna duda. La condicionante que nuestra candidata expone y que todos la acuerpamos es que no podemos ir al matadero con un censo viciado, con una nueva cédula de identidad, sin intentar por lo menos sanearlo, por lo menos intentar. Entonces, estamos exigiendo, porque ya están las condiciones económicas, hay tiempo suficiente y queremos ir al proceso electoral, pero con nuevo censo y con nueva cédula de identidad. El serio problema es que muchos compañeros no caen, el compañero Wilfredo no se va, él no entiende de que ese censo anterior, ese censo viejo, tiene personas que murieron en 1980 y aún la registran. Entonces, con ese censo nos robaron las elecciones del 2013 y le robaron a la alianza también las elecciones del 2017. Abogado, entonces, abogado, sí, pero dice don Wilfredo Méndez que ¿cuál es el problema? Que cada partido tiene su propio censo, que se preocupen más por el censo electoral depurado para las elecciones generales de noviembre del 2021 y no para las primarias.
Mire, don Wilfredo Méndez es un buen dirigente, pero le falta mucho que aprender. Mire, hay una intención por sacar a libre del proceso electoral. Y esta intención de sacar a libre del proceso electoral consiste en lo siguiente. Primero, están planteando de que después de las elecciones primarias haya una alianza con el partido que saque más votos. Nosotros ya tenemos dos experiencias claras que no nos llevan al engaño. En el año 2013, el Partido Liberal en las internas sacó como 800,000 y en las generales sacó 500,000. Es decir, algo extraño, restó 300,000. En las elecciones del 2016, sí, el 2016, o 2017, las primarias. Sí, en el 2016. El Partido Liberal sacó 750,000 y pico de votos y en las generales solo sacó 400,000. Entonces, ¿qué nos está dando a entender eso? Que el Partido Liberal fue experto en inflar esas urnas y nosotros en ambas elecciones fue a la inversa. Sacamos menos votos, pero terminamos ganando. Y no digamos el Partido Nacional. Abogado. Más no poder. Entonces, ese es el problema que nosotros nos oponemos. Entonces, bueno, ahora ya estoy entendiendo entonces cuál es la preocupación de la Coordinación Nacional de Libre y de ustedes. La preocupación de ustedes es que si hay una alianza después de las primarias para las generales, es que el partido que obtenga más votos, en este caso que puede ser el Partido Liberal, los deje a un lado a ustedes y ellos encabecen la alianza. Esa es la preocupación entonces. Es correcto, porque el problema es sacar a libre a como sea, sacar a libre del escenario político, sea como sea, no importa la condición que se haga. Y ahí hay muchos compañeros que se prestan porque no analizan, no tienen ese pensamiento. Nosotros estamos claros, hablamos con Xiomara desde el principio de ofrecerle el apoyo a nuestra candidatura y de hecho le agradecemos a usted a través de su medio que nos dio publicidad lo mismo en el momento oportuno. Y lo primero que ella nos planteó, luchemos por un censo. Hoy vamos en pos de una lucha, de un censo y una nueva identidad. De lo contrario, boicotearemos ese proceso electoral viciado porque sabemos que lo que se esconde detrás de eso son intereses oscuros para mantener un bipartidismo o una oligarquía corrupta como la que nos está gobernando. ¿Y se prestará para sacar de la carrera política libre dirigentes como Wilfredo Méndez y Nelson Ávila, abogado? De repente ellos no están así como tan metidos. Es decir, no quisiera yo decir esa situación porque no creo. Pero la ingenuidad o a veces la poca experiencia política los hace ellos irse con la primera. Nosotros estamos de acuerdo, estamos 100% de acuerdo en elecciones, pero bajo ese régimen, bajo esa regla no podemos. Ahora hablemos un poco de las elecciones internas para nuevas autoridades. ¿Para cuándo se pactaron? Bueno, mire, las elecciones internas quedó en suspenso ayer y será convocado a una nueva elección debido a que la situación que está viviendo el mundo, y Honduras no es la excepción, una situación terrible, donde estamos nosotros inmersos en una situación terrible producto de los grandes niveles de corrupción. Nosotros consideramos que este proceso o esta pandemia nos va a agarrar ese proceso electoral. En consecuencia, como somos un partido político de orden público y por ser de orden público sometido a la legislación hondureña, no nos podrían acusar de quedarnos de facto después del tiempo porque hay una necesidad, hay una fuerza mayor, hay una fuerza mayor para que no se lleven a cabo las elecciones. Nosotros queremos que se lleven a cabo las elecciones, pero hay esa condicionante. ¿Y cuándo entrega la actual coordinación de Libre sus cargos? La actual coordinación de Libre, los estatutos hablan que la coordinación nacional del partido son 4 años. Del 2016-2020, o sea que en octubre de 2020, todos los que estamos en la coordinación nacional vacamos en los cargos desde el coordinador general junto con todas las secretarías generales, que somos 22, y más los 18 coordinadores departamentales que salieron electos en el proceso del 2016, en el proceso interno nuestro.
Perfecto. Gracias, abogado Benedicto, muy amable por atendernos aquí en Día Político. Gracias. Muchas gracias, Matute, un placer, y a la joven también que nos está interesando. Muchas gracias. Vamos a la pausa. Este día compareció ante el Congreso Nacional de la República el director de Invest Honduras, Marco Bográn. Argumentó lo que se le consultó por parte de los diputados, pero el Instituto de Acceso a la Información Pública, en su momento, cuando evaluó el portal de transparencia de Invest, prácticamente lo reprobó. Comisionada Ivonne Ardón, ¿fue suficiente los argumentos que presentó hoy el señor Bográn en el Congreso Nacional y es compatible a lo investigado por ustedes en su trabajo de transparencia? Buenas tardes. Ramón, un gusto poder acompañarle en esta hora. Bueno, mire, el instituto en el mes de abril presentó su primer informe de verificación que recogía la información acumulada del mes de marzo y los primeros 19 días del mes de abril. En esa evaluación que el instituto realizó a más de 300 instituciones obligadas, incluyendo Invest, se determinó que había documentación que faltaba por publicar en el portal de transparencia y a razón de eso, Invest no llega al 100% en el nivel de cumplimiento de la ley de transparencia. Es así entonces que el instituto lo llamó a una audiencia de descargo donde él compareció, eso hay que mencionarlo, sí, que sí compareció, y pues él ahí presentó sus argumentos. No tengo conocimiento si presentó documentación porque todavía estamos en el proceso de emitir las resoluciones porque fueron más o menos 220 instituciones las que fueron llamadas a ese proceso, ¿verdad?, de audiencias de descargo. En el momento que se le llamó al director de Invest, se le indicó cuáles eran las documentaciones que estaban pendientes de publicar en el portal. Y pues en el momento de la audiencia, si tenía la documentación, era propicia para que la pudiera presentar. Correcto. Como una prueba de que la documentación sí existe. No podría ser irresponsable de mi parte en este momento decirle si presentó o no presentó documentación porque el expediente todavía no ha sido remitido al Pleno de Comisionados, todavía se encuentra la Unidad de Servicios Legales y la Secretaría General trabajando en el acta y todos los elementos jurídicos que nos van a dar los elementos y los soportes para poder tener un criterio más amplio. Recuerde que somos un órgano colegiado y en ese sentido pues debemos de tener el escenario y el panorama bien claro de qué sí presentó, qué no presentó y cuáles fueron los argumentos que él en su momento vertió para tener criterios imparciales y de esa manera pues llegar a una resolución. Ahora, en el caso de los hospitales, porque esta es la polémica en Honduras, en el caso de los hospitales son 48 millones de dólares, no son 2 centavos. En su informe él presentó facturas, presentó recibos, presentó nombres de con quién había hecho las transacciones, presentó el nombre de las empresas con las cuales había cotizado o con las que hizo las compras. ¿Toda esta información la presentó en el portal de acuerdo a lo que ustedes investigaron? No, en el portal solamente se identificó una orden de compra y una proforma, sí, de las cuales pues se le indicaron también de que debían de ser traducidas porque están en un idioma diferente al nuestro y para que cumpla con los criterios de calidad que sea accesible al ciudadano debe de estar en el idioma nuestro, en el idioma español. Por tanto, esa orden de compra versus la proforma no pudimos nosotros como instituto verificar la relación existente porque no podemos comprobar fehacientemente ya que está en un idioma diferente al nuestro. Tampoco se identificaron las facturas a pesar de que se hizo un pago de contado, por tanto debía de estar también publicada la factura. No encontramos las garantías de cumplimiento, tampoco había un contrato que especificara, ¿verdad?, los criterios técnicos bajo los que se estaba haciendo esa contratación y desde luego
también otro elemento que es importante, que son garantías para el Estado de Honduras. Como usted lo menciona, no son 2 centavos, son miles de lempiras que están saliendo del erario público y que por tanto pues deben de ser bien custodiados. No encontramos esa información y en razón de eso fue que se le citó a esa audiencia de descargo. ¿Siguen las dudas? ¿Es un mar de dudas? Y mire que, utilizo el mar de dudas porque dicen que el barco ya viene en alta mar, con 2 hospitales móviles. ¿Existe un mar de dudas sobre estas adquisiciones de los hospitales? Bueno, mire, ese es el objetivo del portal de transparencia, que las instituciones publiquen su información y que esas dudas, ese mar de dudas, no existe en la ciudadanía. El portal es una llave para que el ciudadano pueda acceder a información y desde luego le permite a los titulares, a los servidores públicos, ganarse la confianza de la población cuando publican todos sus procedimientos, no de manera parcial. Sí. Por eso es que nosotros invitamos y hacemos mucho énfasis a la población de que visiten el portal, que vean la información que está publicada. Esto es un derecho que tienen y el instituto es ese mecanismo para que las instituciones publiquen esa información y el ciudadano pueda participar de manera activa haciendo estas veedurías sociales. ¿El informe que ustedes darán será un informe que ayude a la Fiscalía, que ya anunció a través de la Fiscalía Especial de Lucha y de que persigue los actos de corrupción en Honduras, para que inicie una investigación a profundidad de este caso? Bueno, el informe que nosotros emitimos está publicado en el portal de transparencia, al igual que toda la documentación que ha sido publicada por la misma institución. Así que ya no necesita el instituto remitir un informe porque ya están ahí los hallazgos. Ahora, en el caso de otras adquisiciones, siempre hay dudas en el procedimiento administrativo de gestión y de gasto. En el caso de Inves, licenciada Ardón. Bueno, nos encontramos en la segunda fase, que ya sería la aprobación del segundo informe, sí, que recoge la información que corresponde del 19 de abril al 5 de julio, perdón, de junio. Todavía esos datos no los tenemos porque la gerencia de verificación está trabajando todavía en procesar toda esta información. Recordemos que aquí están las 298 municipalidades más el resto de las instituciones que están manejando fondos. Entonces es un trabajo minucioso el que hay que hacer porque se debe de cruzar la información, sí, versus las transferencias que la Secretaría de Finanzas también publica y la ejecución que se va mostrando versus factura, las órdenes de compra, etcétera. Él salió bien calificado, le dijo a los diputados hoy. En el caso de los portales de transparencia. A mí me enseñaron que la ley se cumple o no se cumple, no se puede cumplir a medias. Si usted no llega al 100%, hay un incumplimiento, ¿verdad? Entonces, ese es el mensaje. La excelencia solo lo da el 100%. Sí es valorable el que lleguen a 90, 95, pero ese porcentaje que le falta es por no haber cumplido en su totalidad la ley. Gracias, licenciada Ivonne Ardón, muy amable, comisionada, presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública, por atendernos aquí en Día Político, muy amable. Hasta aquí Día Político, buenas tardes.